conservación, el manejo y la promoción del arbolado público aquí en la ciudad de Rosario. Estamos en comunicación con Silvia Molina, es integrante de la ONG Protegiendo Nuestros Árboles, para conversar acerca del trabajo que desarrollaron y qué significa esta ordenanza en la cual, por ejemplo, se reconoce al arbolado como patrimonio natural y cultural de Rosario. Silvia, muy buen día. Julián Villalba te saluda. Muy buenos días, Julián, muy buenos días. Muy, ¿Me escuchás bien? sí, Perdón. sí. Muchísimas gracias por estos Perfecto. minutos. Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿qué hay para empezar a comentar, ¿no?, acerca de esta nueva ordenanza del arbolado público en Rosario? Sí, bueno, la nueva ordenanza de arbolado urbano, primeramente impulsada por nuestra organización y con el aval de 22 organizaciones más, que la lleva al recinto el concejal Blanco. Por eso estamos enormemente agradecidas con él por la capacidad de diálogo y durante todos estos 2 años cómo hemos venido trabajando en conjunto con él. Y con la ingeniera reconocida como arborista en la provincia de Santa Fe, Ángela Villa de Moros. Así que ha sido un arduo trabajo. La ordenanza en realidad se modifica porque la ordenanza 5118 ya, digamos, que había quedado obsoleta. Fue pionera en su momento, pero ante el desarrollo urbanístico de la ciudad ya quedaba como, bueno, había puntos que había que sí o sí rever. Y bueno, se trata al árbol como patrimonio natural y cultural de la ciudad de Rosario, no se lo ve más como un objeto, y se trata de priorizar y cuidar al árbol, digamos, lo pone al árbol como protagonista. Se refuerzan las penalidades sobre la vandalización a los árboles. Por ejemplo, en las construcciones que a veces tapan las cazuelas, les hacen tanto daño, incluso suelen desestabilizar a los ejemplares y después, bueno, se nos caen los árboles. Entonces, bueno, era necesaria una ordenanza donde haya sanciones más severas a las constructoras. Por ejemplo, una de esas sanciones puede ser en la posibilidad de clausura de obra. Si está constatado de que o se lo vandaliza o se le ponen productos tóxicos. Entonces, bueno, se necesita sí o sí un marco regulatorio que sea estricto, y bueno, lo hemos conseguido. También capacitación para intervenir el arbolado, que todas las personas, todos los equipos de poda tengan capacitaciones para intervenirlos. Después están... una de esas cosas, por ejemplo, capacitaciones y, perdón, acá estoy, no hay drama. Y la provisión, por ejemplo, la provisión de afectar cazuelas, provisión de realizar quemas, digamos, hay muchas penalidades, más que nada sobre la vandalización del arbolado. Claro. ¿Qué dicen o qué fueron trabajando principalmente sobre dos temas que constantemente es una materia recurrente en Rosario, principalmente post tormentas, ¿no? El tema de el manejo del árbol y la conservación del arbolado. ¿Qué fueron trabajando, qué fueron planteando desde la ONG? Nosotros siempre solicitamos al Estado municipal, porque bueno, siempre le solicitamos que la incorporación de más ingenieros agrónomos especialistas en arboricultura que puedan monitorear las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque, digamos, debido a que hay tantos árboles, cuando hay poco personal, digamos, son pocos los ingenieros agrónomos para tanta cantidad de árboles, y no dan abasto. Entonces, ellos tienen que, sí o sí, supervisar árbol por árbol, ver el estado fitosanitario, en qué estado está, porque hay muchísimos árboles que hay que sacar, hay muchos reclamos también de vecinos, que eso también la ordenanza hace hincapié, digamos, en que al vecino se lo atienda y se trate de reducir el tiempo, ¿no? De cuando un vecino te pide, por ejemplo, la intervención de un arbolado, que se trate de hacer todo lo posible para que sea atendido lo más rápido, ¿no?, posible. Nosotros siempre pedimos al Estado municipal que refuerce la cantidad de ingenieros. Si bien hay cuadrillas, que son varias cuadrillas, hay cooperativas que intervienen en el arbolado, que nosotros solicitamos que
sean sí o sí guiadas por un ingeniero, porque no se pueden cortar todos los ejemplares de una sola manera. Hay ramas que son claves, suponte, si hay un fresno que se le corta una rama que es crucial para el ejemplar, lo debilita, entran patógenos en el ejemplar, eso lo debilita y de acá a un año ese ejemplar puede caerse. Entonces hay que tener un control muy minucioso, pero lo tiene que tener un profesional, un arborista o los ingenieros agrónomos. Hoy cómo trabaja la Bueno, municipalidad, hoy cómo trabaja la municipalidad con respecto al arbolado, ¿cuál es el esquema? ¿Qué personal capacitado tiene? ¿Qué dotación también de personal tiene? ¿Cómo es el trabajo actualmente de Rosario con respecto al arbolado? Bueno, nosotros, yo te lo puedo comentar como vecina, ¿no? Pero también esa información te la tendría que dar el secretario de Ambiente, por ejemplo, que tiene la información correcta de que, por ejemplo, tenemos los ingenieros agrónomos que están en parques y paseos, están las cuadrillas de parques y paseos, que inclusive son estudiantes egresados de la Escuela de Jardinería, que tienen conocimiento, pero también hay muchas cuadrillas que son de cooperativas ASU, Asociación de Servicios Urbanos. El tema es que son pocos ingenieros para nuestra apreciación. 7 ingenieros para todo Rosario, nosotros sentimos, y casi siempre están en parques y paseos, ellos no acompañan a las cuadrillas. Entonces los operarios hacen todo lo posible, pero bueno, necesitan la guía de alguien. Eso sí o sí tiene que ser. Quizás alguna que otra vez hemos encontrado a un ingeniero en la calle, le hemos preguntado, lo hemos encontrado con cuadrillas el año pasado, pero bueno, no dan abasto y necesitamos que se refuerce, porque únicamente la mirada de un profesional puede saber si un árbol está con riesgo de caída o está en buen estado fitosanitario y no es necesario extraerlo. Lo tiene que hacer un profesional. El operario hace lo que le dicen, le dejan un listado con los árboles a sacar o a intervenir. Él hace su trabajo y punto. Por eso la ordenanza focaliza en las capacitaciones a los equipos de poda. Las capacitaciones obviamente para la sensibilización, si no al árbol se lo ve como un objeto donde hay que cortarlo de tal y tal manera, cuando en realidad debilita el ejemplar y después sucede que viene cualquier viento y lo derriba. Entonces, bueno, nosotros obviamente como vecinos autoconvocados siempre solicitamos el control, porque estamos en una emergencia de cambio climático, a los árboles los necesitamos, también hay una campaña antiárbol en general que no se le da el protagonismo que necesita. Entonces, bueno, tratamos de hacer todo lo posible y bueno, hemos trabajado muchísimo. Esto es una ordenanza histórica porque es la primera vez que un funcionario se reúne con la ciudadanía. Esto, digamos, es consensuado por todos nosotros, por la participación ciudadana que es tan necesaria. Nosotros en el consejo, cuando vamos y golpeamos las puertas, necesitamos eso, que nos atiendan y que lleven a cabo lo que necesita el vecino. Y bueno, en este caso el concejal Blanco, gracias a Dios, de mil amores siempre nos recibió y bueno, lleva a cabo esta ordenanza. Estamos hablando con Silvia Molina, integrante de la ONG Protegiendo Nuestros Árboles, acerca de la nueva ordenanza de arbolado aquí en la ciudad de Rosario. Silvia, te llevo a la cuestión sanciones. ¿Qué dice la ordenanza? Ustedes que fueron planteando también con el tema sanciones. Muchas veces vemos el tema de las obras en los edificios y demás en construcción, pero es una tensión constante, ¿no? El frentista que no le gusta determinado árbol o se mudó y se encontró con determinado árbol y lo quiere sacar porque destruye las veredas. Bueno, la municipalidad y la falta de capacitación. Digo, por ahí enfocamos quizás en la cuestión en las obras, en los edificios, pero la cuestión de tensión a raíz de un árbol es mucho más amplia. ¿Qué van planteando con respecto a sanciones? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Y bueno, las sanciones, yo te había comentado sobre las constructoras que son las que más vandalizan los árboles, porque el frentista se queja, pero va a parques y paseos, es correcto dentro de todo. Es más habitual ver las vandalizaciones por parte de las constructoras. Ejemplo, en Alel al 1400 envenenaron un árbol con un producto tóxico, altamente tóxico,
esa constructora tuvo una sanción, nosotros fuimos a fijarnos en el Tribunal de Faltas, y bueno, tuvo un acta, pero la sanción no está aplicada todavía. Y ese árbol estuvo 3 años en ese lugar muerto, se pudo haber caído y no se extrajo. Entonces, a ver, nosotros las sanciones siempre dijimos, por ejemplo, para que una constructora que si necesitaba pagar una multa de 100 pesos por un árbol, prefería vandalizar el árbol, teníamos que ser estrictos en que una posibilidad de clausura, no por ser, digamos, hay que ser rígidos para que obedezcan, porque si no es como que, te decían, y bueno, por 100.000 pesos envenenamos al árbol, pero no es el árbol, sino el daño que puede causar a cualquier ciudadano. Si se hubiera caído ese árbol, ¿qué pasaba? Y el frentista, si bien sí, a veces reclaman por árboles, pero si el árbol está en buen estado fitosanitario, a veces es cuestión de rever esa situación, porque cuando vos compras una propiedad y tenés un árbol, vos sabés que vas a comprar esa propiedad y que está ese árbol ahí. Entonces, el árbol va a ser extraído si un ingeniero hace un estudio fitosanitario y con el permiso de la autoridad de aplicación. No puede ser extraído por el frentista. Es más, o sea, hay sanciones, obviamente, hay sanciones de sensibilización, pero bueno, yo siempre tratamos de evitar que llegue el frentista a eso, porque para eso está Parques y Paseos, pueden ir ahora con esta ordenanza, puede ser más rápido el trámite, nos pueden consultar a nosotros también, eso no hay problema, pero bueno, siempre tratamos de evitar eso, porque si no siempre vamos a estar desconformes con un ser vivo que nos brinda un sinfín de beneficios. ¿Y la sanción a la municipalidad por el mal manejo en torno a poda, escamonda, bueno, falta de extracción? La sanción también al municipio, ¿no? Muchas veces van por una cuestión de iluminación y se da una poda, una escamonda indiscriminada. ¿Cómo también se va a manejar ahí con respecto al municipio? Ese otro punto que genera también tensiones entre los vecinos, o los vecinos quieren que poden un poco más o no quieren que poden. Bueno, son muchos los puntos, ¿no?, a tener en cuenta. Sí, es muy amplio, aparte la ordenanza también es amplia. Por ejemplo, la municipalidad tiene el nuevo código de convivencia. Las sanciones se rigen, depende, por ejemplo, qué ejemplar es vandalizado, qué ejemplar es extraído. Por eso se trata siempre de que, bueno, se hace un acta, la municipalidad pone, digamos, su límite. El tema es cómo saber. Por ejemplo, porque hay barrios que a veces sacan árboles enormes y no se puede saber eso, al menos que lo denuncie algún otro vecino. Pero bueno, es bastante complejo el tema. Muy bien. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos, una buena noticia, y esperemos que Rosario también, ¿no?, tenga otro tratamiento con respecto al arbolado, algo que genera muchas tensiones, incluso tensiones entre vecinos, bueno, entre los funcionarios. Y el otro punto es acelerar, ¿no?, los reclamos, las demandas y demás. Bueno, mucho por trabajar. No sé si tienen el dato de la cantidad de árboles que hay en Rosario. No tenemos ese dato en este momento porque siempre eso es una de las cosas que solicitamos en la ordenanza, que es un censo de arbolado cada 10 años. Y que el municipio tenga una información transparente de manera anual sobre el arbolado urbano existente anualmente, porque si no es como que se va sacando árboles, se va reforestando. Entonces tenemos que saber, digamos, tenemos que tener una información transparente que esté publicada, que todo vecino la pueda observar. Eso sí se pide, se solicita en la ordenanza. Bien. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Pasaba Silvia Molina, es integrante de